Hola a todos y bienvenidos a Español sin frenos. Soy Ben, su anfitrión de siempre, y hoy tenemos un tema que me toca muy de cerca. Mónica, bienvenida al programa. ¿Cómo estás hoy? Hola Ben, y hola a toda la comunidad. Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí. Y cuando me dijiste el tema de hoy, pensé, por fin, este tema me persigue desde hace años. A mí también me persigue. El tema de hoy es cómo hablar sobre la disciplina en español. Hablaremos del vocabulario clave, de frases útiles, de la psicología detrás de la disciplina y, por supuesto, de nuestras experiencias personales. Porque todos tenemos una historia con la disciplina. Todos, no importa si eres estudiante, profesional, deportista o padre de familia. La disciplina está en todas partes, y saber hablar sobre ella en español te va a abrir muchas puertas en conversaciones reales. Exactamente. Hoy no solo aprendemos palabras, aprendemos a expresar ideas profundas, emociones, reflexiones. Reflexiones son pensamientos profundas sobre algo, cuando meditas sobre un tema con calma y atención. Empecemos. Mónica, empecemos por lo básico. Si alguien nos pregunta, ¿qué es la disciplina en español? ¿Cómo la definirías tú con palabras sencillas? Para mí, la disciplina es la capacidad de hacer lo que tienes que hacer, incluso cuando no tienes ganas. Capacidad significa la habilidad o el poder de hacer algo. Es esa voz interna que te dice, levántate, sigue adelante, aunque todo en ti quiera quedarse en la cama. Me encanta esa definición. Y en español tenemos un vocabulario muy rico para hablar sobre esto. La palabra principal es disciplina, que viene del latín y significa instrucción o entrenamiento. Pero también usamos autocontrol, que es la capacidad de controlar tus propios impulsos y emociones. Exacto. Y fuerza de voluntad es otro término clave. Fuerza de voluntad literalmente significa la fuerza de tu voluntad, de tu deseo de hacer algo. En inglés sería willpower. Es esa energía mental que usas para resistir tentaciones. Tentación es algo que te atrae, pero que sabes que no debes hacer o que no te conviene. También están palabras como constancia, que es la cualidad de seguir haciendo algo de manera regular sin rendirse. Rendirse significa dejar de intentar, abandonar. Y perseverancia, que es muy similar, significa continuar esforzándose a pesar de las dificultades. Y una que me gusta mucho es determinación. Determinación es la firmeza en tus decisiones, esa actitud de esto lo voy a lograr sí o sí. Sí o sí es una expresión coloquial, o sea, informal y cotidiana, que significa pase lo que pase, sin excusas. Sí o sí, esa expresión me encanta. La escuchas mucho en conversaciones entre hispanohablantes. Mañana voy al gimnasio sí o sí. Termino este proyecto hoy sí o sí. Es muy poderosa. Ahora vamos a las frases, porque no basta con saber palabras sueltas. Necesitamos saber cómo usarlas en conversaciones reales. Mónica, ¿qué frases usamos cuando hablamos de tener disciplina? Vamos allá. Una de las más comunes es mantener la disciplina, que significa conservar el hábito o la rutina de forma constante. Por ejemplo, es muy difícil mantener la disciplina cuando estás de vacaciones. ¿A quién no le ha pasado eso? A todos nos ha pasado. Las vacaciones son el enemigo número uno de la disciplina. Otra frase muy usada es tener fuerza de voluntad. Se usa así. Para dejar de comer azúcar necesitas mucha fuerza de voluntad. También decimos armarse de valor, que significa reunir el coraje necesario para hacer algo difícil. Me gusta mucho ponerse a prueba, que significa desafiarte a ti mismo para ver de lo que eres capaz. Desafiarte viene de desafío, que es un reto, algo difícil que enfrentas con determinación. Por ejemplo, hacer un ayuno de 3 días es ponerse a prueba a nivel físico y mental. Y cuando alguien no tiene disciplina, ¿cómo lo expresamos en español? El vocabulario de la falta de disciplina. Decimos procrastinar, que viene del inglés procrastinate y significa dejar las cosas para después, aplazar lo que debes hacer. Aplazar significa mover algo a un momento futuro. También decimos ser un vago o ser una vaga.
que de forma coloquial significa ser perezoso, alguien que evita el esfuerzo. Ser un vago. Esa la conocen todos. Y también flojear, que es el verbo que significa comportarse con flojera, con pereza. Hoy flojeé mucho y no hice nada de lo que tenía planeado. Todos hemos dicho esa frase alguna vez. Todos. Y hay una expresión muy buena, darle largas a algo. Darle largas significa seguir posponiendo algo, siempre encontrar una excusa para no hacerlo. Llevo semanas dándole largas a mi proyecto y ya no puedo más. Eso sí que es falta de disciplina. Mónica, me gustaría profundizar un poco más. Mucha gente piensa que la disciplina es simplemente tener fuerza de voluntad. Pero la psicología moderna dice algo diferente. ¿Qué sabes tú sobre esto? Sí, es un tema muy interesante. Los psicólogos modernos han descubierto que la fuerza de voluntad es como un músculo. Músculo es el tejido del cuerpo que nos permite movernos, como los bíceps o las pantorrillas. Y como cualquier músculo, se cansa con el uso y se fortalece con el entrenamiento. La fuerza de voluntad como un músculo. ¿Y cómo se relaciona eso con nuestras vidas diarias? Hay un concepto que se llama fatiga de decisión, que en español llamamos agotamiento decisional. Agotamiento significa cansancio extremo, cuando ya no tienes más energía. La idea es que cada decisión que tomas durante el día gasta un poco de esa energía mental. Por eso, al final del día, es más difícil tomar buenas decisiones. Fascinante. Y eso significa que debemos tomar las decisiones importantes por la mañana cuando tenemos más energía. Exactamente. Los investigadores del comportamiento lo llaman optimizar tus horas pico. Horas pico es el periodo del día en que eres más productivo y con más energía. Para la mayoría de personas, esas horas son por la mañana temprano. Por eso, muchos líderes y atletas de alto rendimiento dicen que su rutina matutina es sagrada. Sagrada. Qué palabra tan poderosa para describir una rutina. Sagrado normalmente significa algo religioso o muy especial que merece respeto. Usarlo para una rutina transmite la idea de que no se puede interrumpir bajo ninguna circunstancia. Me encanta ese uso. Y hay otro concepto clave, los hábitos automáticos. Un hábito automático es un comportamiento que haces sin pensar, de forma inconsciente. Inconsciente significa sin darte cuenta, sin esfuerzo mental deliberado. Cuando la disciplina se convierte en hábito automático, ya no necesitas fuerza de voluntad para ejercerla. O sea, el objetivo final de la disciplina es eliminar la necesidad de la disciplina misma. Porque cuando algo es automático, ya no cuesta esfuerzo. Eso es brillante. Vamos a la parte más humana del episodio. Mónica, cuéntanos una experiencia personal tuya con la disciplina. ¿Cuándo fue el momento en que más te costó ser disciplinada? Uy, tengo muchas historias, pero la que más me marcó fue cuando intenté aprender a tocar la guitarra hace unos años. Los primeros días era una llama de entusiasmo. Llama de entusiasmo es una metáfora. Significa que tenía una emoción muy intensa, pero que podía apagarse rápido, como una llama. Típico. La emoción del principio. ¿Y qué pasó después? Pasó lo que pasa siempre. Llegaron las dificultades reales, los acordes que no salían, los dedos que me dolían, las canciones que sonaban fatal. Y con cada día que pasaba encontraba más excusas para no practicar. Hoy estoy muy cansada, mañana practico el doble, este fin de semana me pongo al día. Ponerme al día significa recuperar el tiempo o el trabajo atrasado, ponerse al nivel en que deberías estar. Y esas excusas las conocemos todos perfectamente. Totalmente. Y lo curioso es que cuando finalmente me senté a analizar el problema, me di cuenta de que mi falla no era falta de disciplina, sino falta de un sistema. Sistema aquí significa un método organizado y concreto para alcanzar un objetivo. No tenía horario fijo, no tenía un plan de progreso, no me medía de ninguna forma. ¡Qué observación tan importante! La disciplina sin estructura es como querer construir una casa sin planos. Puedes tener toda la motivación del mundo, pero sin un sistema claro, la energía se dispersa. Dispersar significa esparcir en muchas direcciones, perder el enfoque. Exacto. Y cuando puse el sistema en marcha,
15 minutos de práctica a las 8 de la mañana todos los días, sin excepción, en 2 meses ya tocaba mis primeras canciones. No porque de repente tuve más fuerza de voluntad, sino porque el sistema hacía el trabajo por mí. ¿Y todavía tocas la guitarra? Bueno, toco cuando me acuerdo. La disciplina es un trabajo de por vida. Nunca se termina de aprender. Perfecto. Ahora practiquemos situaciones reales. ¿Cómo hablas de disciplina en una conversación cotidiana en español? Mónica, dame un ejemplo de cómo recomendarías disciplina a un amigo que está teniendo dificultades. Buena práctica. Podrías decirle, oye, ¿has pensado en crear una rutina fija? Rutina fija significa un horario que repites todos los días a las mismas horas. A veces lo que nos falta no es motivación, sino una estructura que nos sostenga cuando la motivación se va. Me gusta. También podrías usar frases como échale ganas, que es una expresión muy usada en México y América Latina, que significa esfuérzate, dale energía a lo que estás haciendo. O no te rajes, que de forma coloquial significa no abandones, no te eches atrás. No te rajes. Esa es muy mexicana. También en España se dice tírate al barro, que significa comprometerte de lleno con algo, sin miedo a ensuciarte, a cometer errores. Literalmente, tirarte al barro es caer en el lodo, pero figurativamente significa lanzarte con todo. ¿Y cómo pides ayuda cuando tú mismo necesitas apoyo para mantener la disciplina? Podrías decir, ¿me ayudas a mantenerme responsable? Responsable aquí no significa culpable, sino comprometido, que cumple con lo que prometió. O, ¿puedes ser mi compañero de hábitos? Compañero de hábitos es alguien que te acompaña y te anima en tu proceso de crear nuevas rutinas. Hora de la ronda rápida. Mónica, respuestas cortas. Lo primero que se te venga a la mente. ¿Lista? Siempre lista, Ben. Una palabra en español que resuma la disciplina. Constancia, sin duda. El mayor enemigo de la disciplina. El sofá. El sofá y Netflix juntos son imbatibles. Imbatible significa imposible de vencer. Una frase motivadora en español sobre la disciplina. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Día tras día significa cada día, uno después del otro, sin parar. ¿Disciplina o motivación? ¿Cuál es más importante? Disciplina, 100%. La motivación te pone en marcha. La disciplina te mantiene en movimiento cuando la motivación desaparece. Respuesta perfecta. Esa debería estar en un cartel en cada habitación del mundo. Mónica, llegamos al final de este episodio. ¿Tienes un mensaje final para todos los que están escuchando y quizás luchan con la disciplina en este momento? ¿Sí? Mi mensaje es este. La disciplina no es un rasgo de personalidad con el que naces o no naces. Rasgo es una característica propia de alguien, algo que te define. La disciplina es una habilidad que se aprende, se practica y se construye poco a poco. Cada vez que eliges hacer lo que debes hacer en lugar de lo que te apetece, estás entrenando ese músculo. Entrenando ese músculo. Me parece la imagen perfecta para cerrar. Y yo añadiría, hablar sobre la disciplina en español ya es un acto de disciplina. Estás aquí, aprendiendo, creciendo. Eso ya cuenta. Exactamente. Cada episodio que escuchan es disciplina en acción, así que si llegaron hasta el final, ya ganaron. Ya demostraron que tienen más disciplina de la que creen. ¡Qué gran manera de terminar! Gracias, Mónica, por tu energía, tu sabiduría y tu honestidad. Este episodio fue una mezcla perfecta de aprendizaje, humor y reflexión. Gracias a ti y a toda la comunidad de Español sin frenos. Recuerden, un pequeño paso cada día es mejor que un gran salto de vez en cuando. Sigan adelante, sí o sí. Adiós. Sí o sí, si este episodio les gustó, dejen su reseña, compártanlo con alguien que necesite escucharlo hoy y suscríbanse para no perderse ningún episodio. Hasta la próxima, con disciplina y con cariño.